Durante la gran sequía de 2009, el agua que encontró el equipo de exploración Gato Volador salvó la vida de la gente del lugar. ¿Cómo encontraron el agua? En una de las sequías más graves del siglo, donde se encontraban las valiosas fuentes de agua. El Salón de la Rosa es un enorme salón cueva, el segundo más grande del mundo y el más grande de China. Tiene cerca de 500 metros de largo y cerca de 200 metros de ancho. ¿Qué hay aquí abajo? ¿Qué sucedió dentro de la cueva en el fondo de la dolina hace 20 años? ¿Cómo se formó este espectacular lugar? ¿Qué historia contiene las misteriosas formas fósiles? ¿Qué esconde el misterioso río subterráneo? Para más detalles, siguen con nosotros en Así es China. En la primavera de 2010, tuvo lugar una de las más graves sequías en un siglo en el suroeste de China, en la región autónoma de la etnia Zhuang de Guangxi, Sichuan y Yunnan. La superficie cultivada era de cerca de 5 millones de hectáreas. De ellas, 400.000 hectáreas de tierras de buena calidad no rindieron grano alguno. Los hombres y los animales se enfrentaron a una situación desesperada en la que no había agua para beber. El distrito de Luoye, en Baise de Guangxi, es rico en recursos de aguas subterráneas, pero en aquel momento, de 10 pozos, 9 no tenían ni una gota. Con el fin de buscar nuevas fuentes de agua, los habitantes del lugar excavaron pozos por doquier en los campos de cultivo. Cavaron un pozo de más de 10 metros, pero sin éxito. En esos momentos críticos, el equipo de exploración Gato Volador, valiéndose de su experiencia de exploración sobre dolinas y grietas terrenales durante más de 10 años, consiguió un milagro. ¿Cómo encontraron agua para salvar a la gente? En una de las sequías más graves del siglo, ¿dónde se encontraban las valiosas fuentes de agua? El distrito de Luoye está en el noroeste de la región autónoma de etnia Zhuang de Guangxi. Está considerado como la capital mundial de las dolinas, enormes agujeros en la tierra. En una superficie de 20 kilómetros cuadrados se han descubierto 28 dolinas. 7 de las 13 mayores dolinas del mundo se encuentran en Luoye. Hoy, el grupo filmador de A Través de China, con el equipo de exploración Gato Volador como guía, se dispone a llegar al fondo de una dolina a donde raramente alcanzan las huellas humanas para ver cómo buscan las fuentes de agua más ocultas. Hoy nos dirigimos a la dolina Dazhao, en Tanjietong. Se trata de un sistema de dolinas muy complejo. Durante la gran sequía de 2009, el agua que encontró el equipo de exploración Gato Volador salvó la vida de la gente. Sin embargo, el sitio donde se esconde el agua es peligroso. Las rocas en la cuesta están cubiertas de musgo y con la lluvia se hacen muy resbaladizas. Tenemos que encontrar los mejores sitios para ir al fondo de la dolina y en ello tardamos 2 horas. Sin los puntos adecuados, en el curso de la escalada, rocas sueltas podrían caer y provocar una tragedia. Una vez identificados los lugares seguros, nos sujetamos la correa de seguridad para descender hacia la dolina con la técnica avanzada SRT. Se trata de una estructura de soga colgante. Se aprovecha de la ley de la polea para ir hacia abajo. Mucho más seguro que hacerlo sujetándose a una soga como se hacía en el pasado. Aún así, se mantiene el método de bajada de espaldas al precipicio, lo cual constituye un enorme desafío psicológico para los primerizos. Siguiendo la pared del precipicio de 10 pisos de altura, llegamos por fin al fondo de la dolina. Aunque el enorme hoyo tiene 100 metros de ancho, desde el fondo parece un simple pozo. ¿Por qué la misteriosa tierra de Luoye cuenta con tantas extrañas dolinas? Los miembros del equipo de exploración Gato Volador nos cuentan que es obra del agua que se esconde en lo profundo de las cuevas de la dolina. En las cuevas hay dolinas y en estas hay cuevas. Este complejo sistema es único en el mundo.
Durante la gran sequía de 2009, el agua que encontró el equipo de exploración Gato Volador salvó la vida de la gente del lugar. Como encontraron el agua en una de las sequías más graves del siglo, donde se encontraban las valiosas fuentes de agua. El Salón de la Rosa es un enorme salón cueva, el segundo más grande del mundo y el más grande de China. Tiene cerca de 500 metros de largo y cerca de 200 metros de ancho. ¿Qué hay aquí abajo? ¿Qué sucedió dentro de la cueva en el fondo de la dolina hace 20 años? ¿Cómo se formó este espectacular lugar? ¿Qué historia contiene las misteriosas formas fósiles? ¿Qué esconde el misterioso río subterráneo? Para más detalles, siguen con nosotros en Así es China. El fondo de la dolina está cubierto de rocas enormes. Pisar un punto inestable puede fácilmente causar esguinces de tobillo. Debajo de los pies, el suelo es poco a poco plano. De repente, las luces de nuestras linternas quedan sumergidas en la oscuridad. Este sitio parece tener una profundidad infinita. Ahora nos damos cuenta de que hemos llegado a un enorme espacio, el Salón de la Rosa como se describe en la leyenda. ¿Qué hay aquí abajo? Bajo la luz tenue vemos enormes estalactitas y paredes cristalizadas. Pero, ¿qué forma tiene este enorme salón cueva? Ahora vamos a reproducir su auténtico aspecto aprovechándonos de una foto tomada hace poco con equipo de luz especial por los miembros del equipo de exploración. Este es el enorme salón cueva, el segundo más grande del mundo y el más grande de China. Conforme a la medición del personal geológico, tiene cerca de 500 metros de largo y cerca de 200 metros de ancho. El techo mide tan solo 20 metros y amenaza con derrumbarse en cualquier momento. Que haya excavado una gruta tan grande nos da una idea de la fuerza de la corriente escondida. En el suelo que pisamos se pueden ver con claridad rastros dejados por el río subterráneo. La corriente, al pasar por aquí, dejó una capa gruesa de cieno. Cuando el nivel del agua desciende, deja a la vista las arrugas del fondo. No obstante, seguir huellas de un río subterráneo no es fácil. Ha habido casos en que un equipo de exploración en cuevas subterráneas es arrastrado por una corriente repentina, causando la muerte de varias personas. Incluso, un soldado de la policía militar que ayudaba al equipo de exploración Gato Volador murió en una exploración. ¿Qué sucedió exactamente dentro de la cueva en el fondo de la dolina hace 20 años? 那一年是11月份，结果在下到下边以后，考察队在进入那个地下河里边，突然涨水。地下河就喀斯特这种地下河，你在它整个系统里边，一个局部暴雨，可能几个小时后，那个洪峰就过来了。我们在回撤的时候呢，原来的路就看不到了，因为它已经淹上来那水。这样大家都着急的时候，在探路的时候，这武警战士他也着急，可能就是滑了一下，让那激流就把他给带走了。Para evitar otra tragedia, agudizamos todos nuestros sentidos para no caer en una trampa tendida por el río.
Oímos lo que parece ser una corriente. Siguiendo el ruido caminamos hacia la fuente y al final encontramos su imagen escondida en la oscuridad. La cuesta hacia el río subterráneo es muy húmeda y resbaladiza. El agua corre con fuerza. No osamos continuar el camino. Parece que no tendremos la suerte de contemplar este gran río escultor. Los miembros del equipo de exploración nos cuentan que el agua que corre bajo el suelo aquí reaparece en otro lugar, en la superficie de la Tierra. En aquel lugar se ve otra maravilla creada por el agua subterránea. Decidimos ir en su búsqueda. La carretera tiene muchas curvas. Nos imaginamos el río subterráneo fluyendo bajo nuestros pies. Dentro de poco volveremos a reunirnos en la superficie de la Tierra. Durante la gran sequía de 2009, el agua que encontró el equipo de exploración Gato Volador salvó la vida de la gente del lugar. Como encontraron el agua en una de las sequías más graves del siglo, donde se encontraban las valiosas fuentes de agua. El Salón de la Rosa es un enorme salón cueva, el segundo más grande del mundo y el más grande de China. Tiene cerca de 500 metros de largo y cerca de 200 metros de ancho. ¿Qué hay aquí abajo? ¿Qué sucedió dentro de la cueva en el fondo de la dolina hace 20 años? ¿Cómo se formó este espectacular lugar? ¿Qué historia contiene las misteriosas formas fósiles? ¿Qué esconde el misterioso río subterráneo? Para más detalles, siguen con nosotros en Así es China. Este lugar se llama Nong Liu Tun. Por Nong se entiende en lenguaje de la etnia Zhuang hoyo, fosa o hundimiento. Por eso el nombre Nong Liu Tun significa agua que sale de la fosa. Según la leyenda, Nong Liu Tun es un lugar maravilloso. En los últimos años, las jóvenes han ido a la ciudad para buscar trabajo. En la habilidad de tejer de esta mujer se pueden apreciar la sabiduría y el talento de las mujeres de este lugar. Por fin se despeja el cielo. Con los aldeanos a la cabeza, vemos al final el agua que fluye en la superficie de la tierra. Ahora su nombre es Puliuhe. El agua es apacible, limpia y fresca. Es el mismo río subterráneo que estábamos buscando en la cueva. Parece mentira que allí dentro fuese tan violento e intimidante. Al aparecer en la superficie de la tierra, se convierte en un tranquilo arroyo. Durante varios centenares de miles de años, en un lugar a 10 kilómetros, esculpió el Puente de los Inmortales, una maravilla de la naturaleza. Allí también está el Puente de las Urracas, sagrado para la etnia Zhuang de la zona. Dice la leyenda que cantando allí se puede encontrar al alma gemela. El trayecto hasta el Puente de los Inmortales está lleno de riesgos. Se sabe que por la zona se esconden innumerables obstáculos. El río tiene una longitud de 15,3 kilómetros, con 12 sitios peligrosos, 14 curvas cerradas y varios centenares de escollos. Aunque han sido eliminados en su mayoría, sigue habiendo numerosos peligros. Justo después de cruzar una zona peligrosa, una enorme roca aparece delante de la barca. Afortunadamente, el barquero gira la proa hábilmente salvando el peligro. Después de pasar por esta zona de una forma relativamente tranquila, el agua se hace más y más apacible, sospechosamente silenciosa. Parece la calma que precede a la tormenta.
Después de un recodo del río, un enorme y alto arco de piedra se yergue en la lejanía como si fuera un gran dragón atravesando las dos orillas del río, con la grandiosidad de la montaña y la flexibilidad de las cuevas. Su forma es igual que el resto de formaciones de este tipo. En chino se describe como el agua fluye en medio del anillo de jade, el hombre camina sobre el lomo del dragón. La estructura de este puente es más compleja porque está formado por dos puentes. Conforme a la medición profesional, el cuerpo del Puente de los Inmortales dista 145 metros de la superficie de la corriente. La altura del arco es de aproximadamente 67 metros y la altura total es de unos 177 metros. Es el puente natural kárstico de mayor altura descubierto hasta la actualidad en China. ¿Cómo se formó este puente de cerca de 200 metros de alto? ¿Qué relación hay entre el puente, el río Pulio y el sistema de ríos subterráneos? En la pared del precipicio que ladea una carretera recién construida, los geólogos han encontrado algunas pistas. En el precipicio se ven muchos fósiles en forma espiral, como si fuesen tornillos de distintos tamaños. ¿Qué tipo de seres eran estos fósiles? ¿Por qué aparecen aquí? 这小时候我们也见过，但是当时不知道是什么样的化石。后来大水天根群发现以后，就修了这条公路。当那石头炸开以后，就发现了一大片，就整条路几公里都是这些化石。这样的地质专家就说是远古时代的一种腔肠动物的化石，叫海北河。 Estos fósiles en el precipicio eran criaturas marinas. Debido al abultamiento de la corteza terrestre, fueron llevados hasta la altura actual. Se puede suponer que el Puente de los Inmortales era subterráneo cuando se formó. A medida que aumentaba la corteza terrestre poco a poco, el agua atravesaba este lugar, esculpiéndolo sin cesar para crear el maravilloso paisaje que vemos hoy. Los animales de aquella época sirven de pista para analizar estos misterios. En la actualidad, ¿hay vida en este tipo de ríos? A medianoche, los miembros del equipo de exploración Gato Volador nos conducen en coche a una pequeña aldea. Una vez allí, sosteniendo la linterna de exploración, caminamos apresuradamente hacia lo profundo de las montañas. Ya entrada la noche, nuestra llegada sorprende a los perros de la aldea. De pronto, la expedición avanza más despacio. Entre la vegetación hay una pequeña poza. ¿Hay alguna extraña criatura dentro? Esta poza tiene más de 2 metros de profundidad, pero es muy estrecha, solo cabe una persona. Allí abajo hay un manantial, pero los miembros del equipo de exploración Gato Volador cuentan que según la leyenda se comunica con una llamada Caverna de los Inmortales. Por eso hay extraños peces que parecen de otro planeta. Aunque los miembros de la expedición tienen cuidado, estos misteriosos peces han escapado. Decidimos esperar una nueva oportunidad en el sitio, descansando. ¿De qué tipo de pez se trata? Parece ser un pez ciego, una especie muy rara. Los ojos son las ventanas de nuestra vida, pero en el mundo extremadamente oscuro, los ojos pierden su valor. Los animales cavernarios viven en la oscuridad. En la Cueva de la Paz vemos el zaoma, casi completamente blanco y sin ojos. Además, hay telarañas sin color, ciempiés y otros animales completamente blancos. Aquí faltan depredadores naturales y la evolución de estos animales ha sido diferente. ¿Cómo pueden aparecer en este charco pequeño al aire libre estos peces de las profundidades? Estas pequeñas cuevas son salidas de las corrientes subterráneas.
A medianoche, totalmente oscuras, estas criaturas de las profundidades llegan aquí para quedarse. Este tipo de sitios son muy raros. Durante más de 10 años, el equipo de exploración no ha descubierto más que 1 o 2 sitios parecidos. Esperamos 40 minutos y volvemos a bajar. Esta vez por fin obtenemos una pieza. El pez es de cuerpo largo y chato de lado, semitransparente, tanto que se pueden ver los vasos sanguíneos y su columna vertebral. La cabeza es delgada y larga, en forma de pico de pato. Los ojos están cubiertos por la piel, dejando notar solo un punto negro. Sus barbas son extraordinariamente desarrolladas y ayudan al pez a orientarse con sus sensores. Estos peces dependen de la barbilla para sentir la corriente del agua y llevar a cabo una vida normal. Se trata de una especie ictiológica de capacidad de reproducción muy baja. Esta especie de pez es muy rara. Los peces ciegos son pequeños, pero son una especie biológica de naturaleza cavernaria. La existencia o no de esta especie puede demostrar si el ambiente ecológico cavernario de esta zona es bueno o malo. También puede demostrar si la calidad del agua subterránea es buena o mala. Naturalmente, los secretos escondidos en el río subterráneo no se detienen aquí. Existe también una leyenda de que este río puede respirar. En las montañas de Loye existe un lugar frecuentemente cubierto por la niebla. Se trata de la dolina Baidong. Se cuenta que es la fosa nasal a través de la cual el río subterráneo respira. Llegamos a las cercanías de la dolina casi al mediodía. Aunque no hemos visto la famosa niebla, sentimos enseguida la fuerte corriente de aire. ¿Qué profundidad tiene esta cueva? Nos fijamos en el reloj y lanzamos una piedra en la cueva. Calculamos que la profundidad de la cueva supera los 250 metros. ¿Qué intensidad tiene la corriente de aire en la boca de la cueva? Sujetamos una rama de árbol con el grosor de un pulgar a un extremo de la soga. Lanzamos la rama, la cual en vez de ir hacia abajo sobresale en la boca de la cueva para flotar al aire libre. ¿Qué misterio se esconde detrás de tan extraño fenómeno? Para desvelar el misterio, el equipo de exploración entra en la dolina. Es como entrar en una chimenea enorme, silenciosa, profunda y estrecha. Dentro de la dolina de más de 300 metros de profundidad, cada mediodía, la luz del sol ilumina rectamente formando una columna luminosa. Pero en el suelo de la dolina no hemos descubierto rastro alguno de río subterráneo. Entonces, ¿de dónde proviene la enorme corriente de aire? Sucede que la boca de la dolina es muy pequeña. Existe una diferencia de temperatura notable. La corriente de aire asciende y se condensa en forma de niebla blanca que desde lejos se ve como una enorme chimenea que echa humo. El motivo de la diferencia de temperatura precisamente radica en el río subterráneo que no alcanzamos a ver en el fondo. Este gran maestro escultor sigue trabajando sin descanso y en momentos clave el río subterráneo se convierte en una fuente que puede salvar vidas. En 2009, una grave sequía sorprendió a todo el suroeste de China. Loye sufrió una seria sequía. Los ríos no tenían agua y los embalses quedaron secos. Las montañas con bosques originalmente frondosos se convirtieron en un solar. Frente a tan grave sequía, todos los organismos del distrito de Loye movilizaron a las masas populares para salvarse. Los aldeanos cavaron una enorme fosa de más de 10 metros de profundidad en un lugar donde había agua, pero sin ningún éxito. ¿Dónde fue a parar el agua subterránea que normalmente era abundante?
Valiéndose de la experiencia con ríos subterráneos, el equipo de exploración Gato Volador descubrió una pequeña grieta en una parcela muy baja. Esta grieta permitía pasar a una persona. Nada especial, pero con su experiencia los miembros del equipo supusieron que muy posiblemente podrían encontrar agua por esa grieta. Esta cueva es muy profunda y muy estrecha. Se ve el lodo por todas partes. ¿De verdad se podía encontrar agua? El espacio del fondo de la cueva es mayor de lo que se pensaba. Dentro parece un laberinto. No obstante, gracias a su larga experiencia, los miembros del equipo tuvieron coraje para continuar la exploración y terminaron encontrando un manantial en la profundidad de la dolina a más de 100 metros de aquí. En esta grave sequía, el equipo de exploración Gato Volador encontró más de 20 fuentes de agua debajo de las dolinas, resolviendo el problema de agua para las personas y los animales en más de 30 aldeas, beneficiando a más de 5.000 aldeanos. El equipo de exploración Gato Volador, formado originalmente por diversión, pudo rendir un gran servicio a sus vecinos. Esto les llena de orgullo. Tal vez esté aquí la verdadera esencia de la relación entre el hombre y la naturaleza, y con ella, las leyendas del río subterráneo seguirán vivas.